Tarea 1.4.3. Análisis del caso Metacloud contra México. En 1990, el gobierno federal mexicano autorizó a la empresa nacional Cottering para operar una estación de transbordo de desechos peligrosos en San Luis Potosí. Cottering quería ampliar las operaciones de su estación y transformarla en un vertedero permanente o relleno sanitario de desechos peligrosos, pero el gobierno de Guadalcázar le negó el permiso municipal de construcción en 1991 y 1992. En 1993, la californiana Metacloud adquirió a la mexicana Cottering junto con su estación de transbordo. Metacloud retiraba el asbesto e instalaba otros materiales aislantes sustitutos. Metacloud consiguió permisos federales y estatales, pero no el municipal de construcción. Sin embargo, continuó la construcción de la obra. En 1996, Metacloud notificó al gobierno mexicano su intención de demandarlo, amparándose en el capítulo 11 del TERECAN. Estos son brevemente los antecedentes del asunto Metacloud contra México. Posteriormente, el 2 de enero de 1997, Metacloud demandó al gobierno mexicano amparándose en las disposiciones del TERECAN sobre inversiones y reclamó $90 millones estadounidenses por concepto de indemnización. Metacloud alegó que las acciones del gobierno municipal de Guadalcázar equivalían a una expropiación sin indemnización, prohibida por el artículo 1110 del TERECAN. Además, la empresa expuso que el gobierno mexicano no le había brindado un trato justo y equitativo acorde con el derecho internacional de acuerdo a lo exigido por el artículo 1105 del TERECAN. El 30 de agosto de 2000, un tribunal especial del TERECAN que operaba según el reglamento del mecanismo complementario del CIADI determinó una indemnización a favor de Metacloud por un monto total de $16.685.000 estadounidenses. El tribunal sostuvo que la denegación del permiso municipal de construcción y la declaratoria del sitio como reserva ecológica constituían expropiaciones indirectas violatorias de las garantías establecidas por el capítulo 11 del TERECAN. El panel arbitral en este caso estuvo compuesto por el profesor Sir Elihu Lauterpacht, de nacionalidad canadiense, mismo que fungió como presidente del mencionado panel. Dado que la controversia se suscitó entre una empresa estadounidense y el gobierno mexicano, el experto que fungió como presidente debía ser de nacionalidad distinta a la de las partes, lo anterior con la intención de que existiera imparcialidad en cuanto a la resolución del caso, aunque no fuese así. Por parte de los estadounidenses, el árbitro fue Mr. Benjamin R. Chiviletti y el árbitro mexicano fue José Luis Siqueiros. La forma de elaboración del laudo final fue libre y en este caso el laudo tuvo una estructura distinta a la que compone a las sentencias del Estado mexicano. El laudo del caso Metacloud tiene una forma distinta a las sentencias que conocemos, pero conserva la unidad esencial de procedimiento, la cual es universal. Es decir, se analizaron los hechos y pruebas aportadas por las partes, se valoraron y se resolvió. En este sentido, el citado laudo está conformado por índice, una introducción, otra sección que analiza a las partes de la controversia en incisos separados para demandante y demandado, una sección denominada otras entidades o terceros perjudicados, conocidos en nuestro derecho, una historia del procedimiento o resultando, hechos y alegaciones, así como los puntos controvertidos. Asimismo, se analizó la compra de los predios en Guadalcázar por la californiana Metacloud y los permisos para operar la estación de transbordo de desechos tóxicos, la construcción del vertedero permanente de desechos y la prevención realizada por el gobierno para la cancelación de la operación del vertedero. Posteriormente, el panel decidió cuál sería la ley aplicable y emitió su decisión final, la cual estructuró en tres partes: responsabilidad por la acción de los gobiernos estatales y municipales en la venta de los terrenos controvertidos, análisis de los artículos 1105 y 1110 del TERECAN sobre el trato justo y equitativo sobre expropiación. Una vez determinada la procedencia de la reclamación y la responsabilidad del gobierno mexicano, se procedió a cuantificar los daños o la compensación que debía pagarse al demandante. El tribunal sostuvo además que México había violado las cláusulas del TERECAN sobre niveles mínimos de trato debido a que la empresa había sido inducida a creer que con la obtención de los permisos federales y estatales era suficiente para poder construir y operar el vertedero de desechos tóxicos. El tribunal dictaminó que al tolerar las acciones del gobierno municipal y las acciones de los funcionarios federales y estatales que no habían aclarado razonablemente la situación a Metacloud, el gobierno mexicano había omitido la obligación de proporcionar un marco transparente, claro y predecible para los inversionistas extranjeros. En otras palabras, el tribunal de TERECAN de hecho creó la obligación para el gobierno federal mexicano de llevar a la empresa de la mano y explicarle con mucho detalle todas las circunstancias de la legislación municipal, estatal y federal mexicana. Además, se le exigió al gobierno federal mexicano la garantía de que los funcionarios en los diversos niveles de la administración municipal, estatal y federal no volvieran a expresar criterios contradictorios entre sí, algo que es una labor muy complicada para cualquier gobierno. Para llegar a estas conclusiones con respecto a las obligaciones del gobierno mexicano, el panel atendió el capítulo 11, las formulaciones sobre transparencia contenidas en el preámbulo del TERECAN, y en su capítulo 18, publicación, notificación y administración de leyes. Sobre este punto, cabe señalar que el panel se haya atribuido competencias sobre una jurisdicción ampliada, dictaminando que bajo la legislación nacional mexicana la insistente negativa del gobierno municipal de Guadalcázar a otorgar un permiso de construcción fue inadecuada. Utilizando un argumento circular, el panel no solo falló que había ocurrido una violación a la ley mexicana, sino que además equiparó esa supuesta violación
de una normativa nacional con una violación de la norma internacional de TELECAN en su artículo 1105. Esta conclusión amplió aún más el ya vasto alcance de ese artículo, referido a la obligación que tienen los países de brindar un nivel mínimo de trato. El panel también determinó que los mismos hechos constituían una violación del artículo 1105 y también tipificaban una expropiación bajo el diverso 1110.